Buenos días, bienvenidos al curso de Sigmet 2019. Yo soy Sergio Ruiz Castro y les hablaré brevemente del contenido del curso que vamos a llevar. Para empezar hablaremos de qué es un Sigmet, qué norma lo regula, en qué documento, en qué normas dice cómo se debe hacer un Sigmet. Si yo tengo dudas, debo remitirme a esos documentos que digan la norma. ¿En qué código o clave se redacta un signo? Hablaremos de la clave, de cómo se escribe un signo, de cómo se redacta. ¿Quién emite? ¿Quién emite un signo? ¿Quién emite un signo en Colombia? Es importante. ¿A quién le remitimos una información que nos llega de condiciones adversas, por ejemplo? Debe ser a quien emite el signo para que considere si es o no pertinente emitir ese signo. ¿Por qué medios se transmite el signo? Entonces hablaremos de la red de comunicaciones aeronáuticas y hablaremos de en qué formato y por qué medios se transmite. ¿Cómo está dividido el espacio aéreo? ¿Qué tiene que ver? Pues es que el SIGMET se debe redactar sobre unas áreas de responsabilidad. Tenemos que saber cómo se divide el espacio aéreo para saber cuáles son nuestras áreas de responsabilidad. Continuando con el espacio aéreo, hablamos de qué es una FIR. Ampliaremos este tema, una región de información de vuelo, veremos cuáles tiene Colombia, dónde están ubicadas, cuáles son sus límites, cómo se llaman, cuál es su indicativo. También hablaremos de qué es un BAC y hablaremos de a qué BAC corresponde a Colombia. ¿Dónde se puede obtener información sobre huracanes? ¿Por qué razón? Porque algunas veces tendremos que emitir signos sobre huracanes y debemos saber dónde conseguimos la información para esos signos. ¿Dónde se pueden consultar los signos? Cuando vamos a hacer un briefing, necesitamos revisar si hay signos sobre esa área para incluirlo en el briefing. Debemos tener unas fuentes donde podemos consultar si existe o no un signo vigente. ¿Cuántos tipos de signos hay? ¿Cuáles son? Entonces tenemos que ver esos signos, cuáles son, cuántos hay, cuál es su indicativo, cómo se diferencian, qué información contienen, cuál es el periodo máximo de validez de cada signo dependiendo de su tipo, cómo se redacta el signo de cenizas volcánicas, cómo se redacta el signo de ciclones tropicales o el signo de tiempo significativo, qué información llega, en qué orden se coloca, en qué lenguaje, y eso sería la redacción. ¿Cuáles fenómenos meteorológicos ameritan la emisión de un signo? Veremos la lista y veremos cuáles y cuándo se deben incluir. ¿Cuál es la diferencia entre tormentas aisladas, inmersas y frecuentes? Algunas veces hablamos entonces de que hay tormentas aisladas, que son tormentas frecuentes, o que son inmersas, o que son en línea turbonada, que son con granizo, etc. Veremos las diferencias entre ellas y veremos cuál de ellas amerita la inclusión o la emisión de un signo. Técnicas para medir la velocidad y dirección de desplazamiento de un sistema. ¿Por qué razón? Porque cuando emitimos un signo, debemos colocar en él la velocidad y el desplazamiento de los sistemas que están allí, en la velocidad y la dirección. Y debemos entonces tener unas técnicas para medir eso, para obtener la información. Vamos a aprenderlo aquí en este curso. Vamos a hablar de la cancelación de un signo. ¿Qué vamos a hablar de ello? Pues cuándo se debe cancelar y cómo se debe hacer. ¿Cómo cancelar un signo? Vamos a decodificar un signo, vamos a aprender a decodificar, a leer de principio a fin un signo. ¿Qué significa cada término dentro de ese signo, dentro del mensaje, desde el encabezado hasta la finalización del mensaje? Una vez ya sabemos leer el signo, vamos a aprender a hacer el signo, a codificarlo. Vamos a hacer un ejercicio de codificación completa de un signo. O sea, todos los detalles del signo vamos a hacerlos. Y aprenderemos también a manejar una herramienta que se llama herramienta Signet, una herramienta creada en Excel, la creé yo mismo con el fin de generar los Signet de manera más ágil, más sencilla y con menos posibilidad de cometer errores.
Y por último veremos un mapa conceptual del Signet como un resumen en el que entendemos todo el proceso de generación, desde la observación, redacción, hasta el seguimiento y cancelación en caso de ser necesario. Ese es el tema que va a haber. Entonces, pues bienvenidos al curso. Para empezar, iremos a hacer un foro temático en el que hay 4 preguntas, de las cuales se deben responder 2 con una respuesta corta de entre 1 y 3 líneas, pero debe ser en sus propias palabras. No queremos que busquen y copien y peguen información allí o de internet de otro compañero, sino que una vez han buscado la respuesta a las preguntas, o si ya la saben, pues la escriben, si no la buscan, leen un poquito y leen la información y luego escriben allí en sus palabras lo que significa. Es un tema sencillo, pero es como es el inicio de este curso. Entonces seguiremos próximamente con el primer capítulo del tema 5. Hasta pronto.